Entonces, los 4 últimos ejercicios pues son referentes a esta parte de programación orientada a objetos. Metemos un proyecto nuevo, carpeta. Dentro de este... No, carpeta no. Dentro de este nuevo documento de texto. Vale. Entonces, en la programación orientada a objetos, una de las primeras conceptos es el concepto de clase. Una clase es como una plantilla a partir de la cual podemos crear objetos. Entonces se entiende que los objetos son las cosas que en tiempo de ejecución tenemos en la memoria y estamos utilizando. Y la idea de la programación de la orientación a objetos es que estas clases las podemos utilizar de forma masiva, ¿vale? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de trabajar con números complejos, pues entonces nosotros definiríamos una clase complejo.h y la extensión .h es lo que significaría que, bueno, H o HPP se puede utilizar, pero aunque el lenguaje de programación en esta cosa no es claro, ¿eh? O sea, podemos utilizar tanto un fichero .h, que es el tipo de fichero que usaríamos en el caso en el que no estemos utilizando programación orientada a objetos, sino programación estructurada, o un fichero .hpp, que es el que define el estándar como aquel que utilizaríamos para programación orientada a objetos. Lo que sí que tiene que ser siempre así es que cada fichero .h tiene que tener asociado un fichero .cpp, ¿vale? Entonces, la definición de una clase se hace a través de esta pareja de ficheros, el complejo.h y el complejo.cpp. Esto no es obligatorio, pero es recomendable, por sanidad mental, o sea, para no volverse loco. Porque en realidad, dentro del fichero POO.ino podríamos definir todas las clases que necesitásemos utilizar dentro de nuestro programa. Pero ya que uno de los conceptos de la programación orientada a objetos es la reutilización, pues entonces, claro, si queremos reutilizar y lo tenemos todo mezclado en el mismo fichero, va a ser complicado. Pero si tenemos la clase complejo definida en dos ficheros separados, pues no será más sencillo, ¿vale? Bien.
Un proyecto real. Un proyecto real de algo que haya hecho. Como cuántas clases podría llegar a tener. Eh, ¿Dónde estás? Firmware. Source. Vale, pues un proyecto real, fijaros que podríamos tener aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 clases distintas. ¿Mm? O sea, si estamos, por ejemplo, definiendo un robot, como es el software de un robot, pues haríamos una clase para controlar cómo funciona un motor. Haríamos una clase para controlar cómo funciona un sensor. Luego, si tenemos 7 sensores de ese mismo tipo, pues entonces en el programa principal tenemos que utilizar, tenemos que instanciar, que se dice en programación orientada a objetos, 7 objetos de esa misma clase. No tenemos que definir 7 veces un mismo elemento, ¿vale? Las definiciones de cómo es cada uno de estos objetos por dentro están en los ficheros HPP. En este caso, con el compilador que estaba utilizando, el fichero HPP está separado del fichero CPP, ¿vale? Pues eso. Entonces, claro, diréis, "Oh, 3 ficheros, tengo que editarlos con". No, el editor de Arduino sabe manejar estos 3 ficheros y 300. Simplemente, pues abrimos el fichero, el po.ino, que va a ser el programa principal, y cuando quiera el señor, vale, venga. Entonces fijaros que nos ha abierto el po.ino, pero nos ha abierto también las 2 carpetas que estaban en el mismo directorio, ¿vale? O sea, el entorno de Arduino ya está pensado para trabajar con programación orientada a objetos, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es, bueno, en el fichero principal, ¿no? Pues tendríamos la función setup y estaba con mayúscula, ¿no? No, o va sin mayúscula. Setup y la función loop, ¿vale? Que sería nuestro programa principal, ¿vale? Y en el fichero .h es donde pondríamos la definición de la clase. Entonces, la definición de la clase comienza con la palabra class y a continuación el nombre de la clase. Los nombres de las clases es el único tipo de variable que ponemos que empiece por mayúscula. Esto es un convenio, también, como tantas otras cosas en C, no es obligatorio, ¿eh? Eh, pero eso, el convenio de las letras mayúsculas y minúsculas es que las cosas que son defines las ponemos todas con mayúsculas. Las variables empiezan siempre con mayúscula, los nombres de clase empiezan con mayúscula. Los nombres de variables empiezan siempre con minúscula, las clases empiezan con mayúscula. Entonces ponemos class, el nombre de la clase, abrimos llave, cerramos llave y la clase tiene que terminar en punto y coma, ¿vale? Una clase puede tener varias secciones en su interior, pero lo principal de estas secciones es que hay 3 tipos de secciones. Bueno,
la parte privada, donde definiremos elementos que serán variables o funciones que solo pertenecen a la clase, que son privadas de la clase, que ningún elemento fuera de la clase puede acceder a ellos. Public, que serían aquellas a las que podría acceder cualquier objeto, cualquier función que estuviera fuera de la clase, y protected, que serían como la sección private, o sea, variables que solo podemos utilizar en la clase, pero que pueden heredar hijos de esta clase. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, yo podría definir una clase base, por ejemplo, una clase, estoy definiendo la programación de un equipo de fútbol. Y entonces defino una clase base que es persona. Entonces, persona tiene una serie de propiedades. Nombre, edad, ¿vale? Entonces, esas propiedades van a ser comunes a cualquier tipo de objeto de la clase. Por ejemplo, jugador, o defensa, o portero, o entrenador. Todos esos objetos siempre van a tener esas variables. Pues entonces defino una clase persona, y los objetos privados que quiero que hereden objetos que defino a partir de esa clase base, a partir de esa clase persona, los defino como protected, para que sean privados pero que se puedan heredar. O sea, un hijo de esta clase pues pueda heredar estos elementos, ¿vale? Bien, en nuestro caso no vamos a utilizar la herencia, pero que sepas que está allí, ¿no? Es un tema más avanzado. Bien, entonces, una clase de números complejos, pues claro, ¿cuál sería las variables lógicas? Pues lo lógico sería que la clase tuviese dos elementos, la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Y que esos objetos, o sea, que estas variables de la clase fuesen privadas, para que o sea, la idea de la privacidad es que no se puedan hablar, no se puedan hablar, ya lo diré, no se puedan modificar por error o manipular de forma inadecuada estas variables que son privadas. Y entonces que solo a través del interface público otros objetos, otras funciones fuera de la clase puedan manejar estas variables. Entonces, una vez que hemos definido en la parte privada las variables, en la parte pública tenemos que definir un interface para cómo acceder a estas variables. Entonces, en la parte pública tiene que haber siempre una función que es la que llamamos el constructor. Entonces, esta función constructora se tiene que llamar siempre igual que la clase, y no le podemos pasar ningún parámetro. Entonces, bueno, sí, no, le podemos, no es, perdón, no puede devolver ninguna valor, sino que tiene que ser una función que le podemos definir, por ejemplo, sin parámetros, pero no decimos
ni que devuelve void, ni que devuelve entero, ¿vale? El constructor no puede devolver nada. Entonces, podemos definir el constructor complejo como vacío. Y también podemos definir varias funciones con el mismo nombre. Esto en programación orientada a objetos se llama sobrecarga. O sea, a la mismo nombre de función, a la función del constructor, podríamos definir un segundo constructor que tuviese, por ejemplo, 2 parámetros. Bien. Entonces, en el punto H estamos definiendo la estructura. En el punto CPP definiríamos la implementación de cada una de estas funciones, ¿vale? Entonces, en el punto CPP, lo que es importante introducir es esto con minúscula. Un include al header, a la cabecera, donde está definida la función, ¿vale? Include complejo.h. Entonces, ¿cómo definiríamos, por ejemplo, el constructor vacío? Pues esto os va a sonar raro. Complejo, complejo. ¿Vale? Entonces, el constructor vacío, decimos, por ejemplo, que la parte real es igual a 0 y la parte imaginaria es igual a 0. ¿Vale? O sea, el constructor, en este caso, pues simplemente lo único que hace es decir que estas variables internas las inicializa a 0. ¿Vale? Bien. ¿Qué es esto de complejo 2 puntos, 2 puntos? Esto es lo que se llama la resolución de ámbito. Lo que le explica al compilador que lo que estamos haciendo es definir cómo es por dentro la función complejo. ¿Por qué es necesario? Pues porque, como ya os he dicho, C++, digamos que es un poco caótico y todo podría estar mezclado dentro de un mismo fichero. Pues claro, dentro de ese mismo fichero, el compilador tiene que saber, cuando yo defino una función, de qué clase es la función que estoy definiendo, ¿vale? Entonces, pues eso. Sin embargo, la forma de escribir programas en C++ lo que nos recomienda es que cada clase esté separada, o sea, tenga su fichero H, tenga su fichero CPP, para la reutilización, para que luego podamos coger y en otro proyecto esta clase complejo, pues simplemente copiar los dos ficheros en ese nuevo proyecto o crear una librería complejo y utilizarla sin más, ¿vale? Bueno, pues entonces ese resolutor de ámbito lo que le dice al compilador es que esta función pertenece a la clase complejo. No basta con que simplemente esté en el fichero complejo CPP, sino que además tiene que tener esta... Entonces, la segunda función que tendríamos que definir sería esta: complejo, parte real, parte imaginaria. Bien. Lo que son las funciones las podemos definir en dos sitios, ¿no? Las podemos definir en el fichero CPP o las podríamos definir en el fichero .h. ¿Y qué es lo mejor? Hombre, pues lo mejor es que las cosas que son muy sencillas, las definamos en el fichero .h y las que son más complicadas las definamos en el fichero CPP.
¿no? Entonces, cosas como un constructor sencillo, pues las podríamos tener en el fichero CPP o las podríamos tener en el fichero H. Bueno, pues vamos a poner aquí en el fichero H cómo haríamos la definición si definiéramos una función dentro del fichero H. Bueno, pues entonces simplemente ponemos apertura de llave, el código, por ejemplo, real igual a re, punto y coma, imaginario igual a im, punto y coma, y cerramos llave, ¿vale? O sea, este trozo de código, un trozo de código sencillo que yo pueda escribir en una línea, pues lo pongo en el fichero .h y ya no necesito incluirlo en el fichero .c. ¿Por qué? Y aquí ya no me hace falta definir la clase ni nada, sino que como directamente está escrito en la misma definición de la función pública, pues queda como mucho más corto, ¿vale? O sea, esto podemos escribirlo también aquí, ¿eh? Podemos escribirlo también aquí, real igual a 0, imaginario igual a 0. Javier, una pregunta. Sí. ¿Y podrías escribir lo de complejo? Lo de real igual a re. Espera, pon la otra pestaña, por favor. Sí. Justo ahí, el re igual a real. Luego, coma, int, im igual a imaginario. ¿Eso valdría o no? Es que creo que he escrito, ¿no? O sea, pero Real. en los corchetes de la izquierda. No. O sea, en la última línea pone complejo. Abro Sí. paréntesis. Int, re igual a real. Ah, sí, pero eso lo que estamos... No, no. No se puede. Podría hacer aquí int re igual a 0 y eso sería otra cosa también del int im igual a 0. Sí. ¿Para qué? Para que, o sea, quedaría mejor así. Imagínate que tú quieres definir un número complejo que solo tiene parte real. Entonces, escribiéndolo de esta forma, Sí. cuando tú definieras un complejo ¿no? O sea, aquí en el programa principal tendríamos que poner el include al complejo.h, ¿vale? Y entonces ahora podríamos empezar a utilizar objetos de tipo complejo, ¿no? Entonces diríamos complejo X, ¿vale? Entonces, cuando defines el objeto, Ah, vale. puedes pasarle los parámetros, ¿no? Entonces dices complejo 3, 4. Entonces sería un complejo con parte real 3, parte imaginaria 4. Vale. Pero podríamos definir también complejo Y 5. No hemos definido un constructor que solo tenga parte real. Hemos definido un constructor que tiene parte real y parte imaginaria. Lo que hemos dicho es, si en la parte imaginaria no te pongo nada, es que vale 0. Vale. Eso es lo que querría decir, haciéndolo de esta forma. Vale. Javier, yo tengo O una duda. puedes definir Z. Y Z sin pasarle nada, entonces estaríamos invocando al constructor vacío. Sí, dime. En el complejo, vale, ahí no es necesario entonces ponerlo de real igual a 0, dos puntos imaginarios en ambos, en el complejo que no tiene nada entre los paréntesis. Es decir, con ponerlo en uno de los dos valdría. O hay que ponerlo en los dos. No sé si me explico. No, a ver, esto es un ejemplo de sobrecarga. O sea, es decir, podemos definir varias funciones con el mismo nombre, pero varios parámetros. Sí, también podríamos poner int re igual a 0, int im igual a 0 y entonces así, si te lo pasan vacío,
Pues los asigna los dos a 0. Sí. Entonces, en public no haría falta poner complejo, es decir, componer uno de esos dos complejos valdría. O que ahora no te Sí, entiendo. yo creo que con poner esto así valdría. Y eliminaríamos el de arriba. Y eliminaríamos el de arriba. Vale, de acuerdo. Pero bueno. Vale. Sí, luego, espera, a ver si compila. Dice, yo digo así con mucha alegría. ¡Pum! Redefinition of complejo. Ah, sí, vale, claro. Entonces tengo que quitarlo de aquí. O sea, no puedo. Si defino la clase compleja en el punto, o sea, el constructor vacío en el punto H, en el punto CPP no lo puedo tener redefinido. Bueno, mi querido compilador. Sí, vale, compila perfectamente. Y si hacemos lo que dices, así, a ver si esto da error. No da error, ¿vale? O sea, es la posibilidad de, ¿no? Ahora ya me admite definir Z como un objeto sin parámetros y los asignar a los dos a 0 como la parte real o como los dos elementos, ¿vale? Podemos hacerlo de las dos formas. Pero una duda, ¿por qué cuando lo has puesto en el punto CPP te ha dado error? Es decir, solo lo puedes poner o en el CPP o en el punto H. A ver, no, es lo de siempre. Una función solo puede estar definida en un sitio. No puede estar definida en dos sitios. De acuerdo. Vale. ¿Vale? Bien. Vale. Otra cosa que se suele hacer al definir los métodos públicos son lo que se llaman los getters y los setters. O sea, métodos que lo que permitan es introducir valores en las variables privates y extraer los valores de las variables privates. Entonces, por ejemplo, un getter sería decir int, parte real. ¿Vale? Y entonces este método me debería devolver la parte real. Bueno, pues también estos métodos que son muy sencillos, pues también los defino, vale. También los defino pues simplemente así, ¿no? Porque devuélveme la parte real o return real, ¿no? No tiene más. O sea, esto es el tipo de elementos, y yo dale con el imaginario. Imaginaria. ¿Vale? Estos serían el tipo de métodos que tendría sentido definir de esta forma. Vale, venga. Bueno, un método más complicado. Pues, por ejemplo, para que me devuelva el módulo, el número. Bueno, pues esto ya que hay que hacer cuentas, esto ya sería más complicado. Pues entonces esto lo definiríamos en esta parte. Entonces diríamos, resolución de ámbito complejo. Vamos a definir una función de la parte de... ¿Cómo le llamo? A ver, no me acuerdo ya. Módulo. Vale, venga. Y que se va a llamar módulo. Venga, entonces se pone delante del
delante de la resolución de ámbito el tipo de dato que tiene que devolver, la resolución de ámbito, el nombre de la función y dentro la definición de la función. ¿Vale? Entonces, el módulo, bueno, y ahora hay que utilizar aquí la librería matemática. ¿Vale? El mat.h y vale, esto sería return square, la raíz cuadrada de POW, elevado a la potencia, la parte real al cuadrado, coma, más POW, la parte imaginaria al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues esto, eso, a ver, me he abierto yo aquí la chuleta, porque no me acuerdo, ¿no? La librería mat.h contiene una serie de funciones que están implementadas a partir de pues la librería matemática. Entonces tenemos square, la raíz cuadrada, POW, x elevado a i. ¿Vale? Bueno, pues porque sepáis que está. Porque podríamos haber hecho alguna otra aproximación más sencilla. ¿Vale? Pues esto sería, por ejemplo, cómo definir una función. Escribimos la función y escribimos pues Una pregunta. Sí. ¿Podrías usar las funciones parte real y parte imaginaria que has definido en el complejo .h para Sí, claro. el módulo? Claro. Podría utilizar estas funciones, pero también como estoy dentro de la clase, como al poner esta definición de esta forma, estoy trabajando dentro de la clase, puedo utilizar directamente las variables privadas. No necesito utilizar esta función, ¿vale? ¿Dónde necesitaré utilizar esta función? En el programa principal, ¿no? Entonces, si yo aquí quiero poner serial.begin 115.200, ¿no? Si yo aquí quiero poner serial.printf, parte real de X y luego pongo tanto por ciento de, coma, y entonces tendría que poner, claro, X punto parte real. ¿Vale? Entonces, el uso de las funciones, de los métodos, de las variables públicas de la clase se hace de esta forma. Ponemos el nombre de la variable, que es X, punto, y el nombre de la función a la que invocamos, ¿vale? O sea, serial es una clase. Entonces, ¿cómo invoco a la función printf o a la función print de la clase serial? Pues pongo el nombre del objeto serial,
punto el nombre de la función. Pues con nuestras clases que definimos es lo mismo. Ponemos el nombre del objeto, x, punto, y la función a la que yo quiero invocar. Entonces, este método me tiene que invocar a esta función, ¿vale? O, pues, si yo quiero invocar a la función módulo, y esto va a ser un float, bueno, un retorno de carro, módulo. ¿Vale? Pues entonces lo haría así y esto me devolvería el módulo de X, ¿vale? Entonces, la ventaja de la programación orientada a objetos es precisamente esta parte, ¿no? Que yo puedo definir objetos, ¿no? Y puedo definir, una vez que he definido la clase, puedo definir todos los objetos que quiera de tal, ¿vale? Por ejemplo, otras funciones que yo podría definir, pues claro, podría ahora empezar a hacer operaciones con complejos, ¿no? Decir, sumar un complejo, restar complejos, pero claro, esas funciones ¿deberían de estar dentro de la clase complejo? No, la clase complejo es solo un número. Yo tendría que tener otra clase que fuese la clase calculadora de complejos y que subiese sumar, restar, multiplicar, dividir complejos, ¿vale? Entonces, yo podría tener añadir otra clase, nuevo, sí, documento de texto, que fuese calculadora.h, sí, que sí, y nuevo calculadora.cpp, ¿vale? Y como ya habéis visto en el otro proyecto, pues yo puedo tener todas las clases que necesite mi proyecto. Entonces, espera, para que me vuelva a abrir el Arduino los nuevos ficheros que he definido, cierro el proyecto, lo vuelvo a abrir. Vale, y ahora ya tengo aquí la calculadora y la clase complejo, ¿no? Entonces, la calculadora, pues, de nuevo, la palabra class, calculadora y, no, ya ves, y terminado en punto y coma, ¿vale? Entonces, esta calculadora tiene una serie de métodos privados y una serie de métodos públicos. Y la calculadora, pues, puede utilizar otras clases. Por ejemplo, pongo include punto complejo punto h y entonces dentro de las variables, bueno, no. Vamos a ver si necesito. Entonces, estoy improvisando, sí. Entonces podría tener un constructor vacío, que siempre necesito un constructor vacío que no haga nada. Y ahora podría tener
una clase, por ejemplo, suma. Entonces, calculadora. Entonces, la clase suma, ¿qué tipo de dato devuelve? La clase suma devuelve un tipo de dato complejo. ¿Y qué le pasamos para que sume complejos? Pues le pasamos un complejo A y un complejo B. Dos números complejos. ¿Vale? Y entonces, en el... necesitaríamos aquí un include calculadora punto H, ¿vale? Y calculadora, ¿vale? Y aquí tendríamos la definición, por ejemplo, de la función suma. ¿Vale? Entonces, la función suma, pues podríamos tener complejo, complejo X, bueno, no le pasamos nada, ningún constructor, y entonces será tal. Entonces hacemos X punto parte... sí, eso es. Creamos un complejo X, El le complejo pasamos... eso está formado por un real y un imaginario, ¿no? Eso es. Entonces le decimos que la parte real de complejo X sea A punto, como habíamos llamado a parte real, que nombres más largos. Parte real más B punto parte real. Eso sería la parte real del número suma, y la parte imaginaria sería A punto parte imaginaria más B punto parte imaginaria. Entonces, definiendo el número X de esta forma, pues el número X ya contiene la suma. Pues entonces le digo return X. ¿Vale? Y entonces ya simplemente de esta forma tengo calculado el número, la parte real y la parte imaginaria. ¿Vale? ¿Me puedes enseñar un segundo? Perdón. Sí, sí. ¿Me puedes enseñar un segundo cómo imprimías X ahora? El este. Ah, vale. Entonces, ahora aquí, si queremos calculadora, ¿vale? Si queremos hacer que Z sea igual a, bueno, y tenemos que definir también una variable de tipo calculadora. Una calculadora calc. Z sea igual a calc.suma de X e Y, pues entonces esto lo que va a hacer es invocar a la clase calculadora, que la clase calculadora pues sabe sumar complejos, ¿eh? Y entonces me va a invocar a esta función
que me va a calcular la suma y me va a devolver, me va a copiar en Z el valor este que ha calculado internamente en X, bueno, que se llamaba X en esta función, pero que ahora aquí se llama Z, ¿vale? Y de esta forma, pues, podemos realizar esta operación. Una pregunta, ¿y lo de calculadora calc? ¿Por qué se pone así? Hombre, porque calculadora es el nombre de la clase. Entonces tengo que definir la clase y ahora un objeto del tipo de la clase, calc. Calc va a ser el objeto calculadora para, utilizando este calc, pues poder invocar a la función suma. Igual que aquí le llamamos al complejo X y invocamos a la función parte real. ¿Vale? Entonces, ahora podríamos aquí ver parte real de... Con el calc le das un nombre a la suma. Eso O no lo sea, entiendo. calc es el nombre del objeto. O sea, ya claro, es un nivel de abstracción superior, ¿no? Sería decir, pues tú has definido clases, por ejemplo, para los jugadores del equipo de fútbol, has definido la clase portero, has definido la clase entrenador, has definido la clase defensa, has definido la clase delantero. Y ahora, ¿cómo unes todos esos elementos? Pues definiendo, por ejemplo, una clase equipo. Entonces, en la clase equipo le dices que tiene pues un portero, 3 defensas, ¿vale? El equipo que tú quieres organizar o, por ejemplo, para resolver un partido. Pues esto es lo mismo, tú defines los números complejos como un nuevo tipo de dato. O sea, definir una clase es como definir un nuevo tipo de dato. Y entonces, a continuación, pues puedes definir, por ejemplo, la calculadora que sabe manejar ese tipo de dato, que sabe manejar los complejos. O podrías definir otra serie de clases que utilizarán estos... Es un poco abstracto, pero bueno, es acostumbrarse a... No... Ya. Z. Entonces haríamos aquí Z punto parte real, Z punto imaginaria. ¿Vale? Esto, cuando es tan largo, suele escribir así. Si tenemos una línea muy larga en el código, se puede meter en C, donde se puede poner un espacio, podemos escribir un retorno de carro, ¿vale? Vamos a ver si esto compila. Y bueno, incluso si sube o calculadora, no ha sido declarada. Calculadora.h. Calculadora. Calculadora no ha sido definida. Calculadora, sí, eso mejor, ¿no? Square, pues ¿cómo se llamaba? Es cuarto o algo así. Con T, creo. Había alguna T, creo. Voy a ver dónde la he visto antes. No, está aquí. Square. Ah, no. Square.
Y esto es el mat.h. Mat.h. Square. Sí. No sé. Mystery. Square. A ver, ¿qué me dice? Redefinición de clase complejo. Uy, Dios mío. Definición previa. Complejo.7.1. Square was not declared in this scope. Pero Pau sí. Pau sí que está definido. SQRT. SQRT sí que está definida. A ver. SQRT es square root. Sí. Redefinición de clase complejo. Vale. Con los .h, cuando tenemos muchos .h, tenemos que irlos incluyendo de una a otro para que se puedan utilizar. Puede haber problemas, ¿vale? Entonces, se utiliza el siguiente truco para no repetir las definiciones, ¿no? Entonces, if ndef, si no está definida la palabra complejo, h, complejo guión bajo h, define complejo guión bajo h O sea, a veces me decís, pues es que lo he metido todo en una función porque es que no ha habido forma, el compilador me volvía loco. Lo que os pasa es que si hay muchos includes de una misma clase, cada vez que el compilador ve un include de esa clase, incluye el código. O sea, el include en realidad es coger y copiar y pegar el código que hay aquí dentro de este fichero en este otro fichero. Entonces, claro, lo pega y copia en complejo.h, lo pega y copia en calculadora. En calculadora.h no, lo pega y copia dentro de calculadora.h, que a su vez lo copia y pega dentro de calculadora CPP, que a su vez otra vez lo copia y pega todo dentro de el po.ino. O sea, el texto de complejo.h aparece copiado tantas veces como está el include. Pero el include es necesario, porque si no ponemos el include, el compilador cuando va diciendo este fichero dice, no conozco la clase objeto. O si viene por aquí, dice, no conozco la clase complejo. O sea, hay que poner los includes, pero si los ponemos, pues resulta que luego no funciona nada. Entonces, dentro de cada punto H, dentro de cada header, tenemos que incluir esta protección, esta forma de evitar que se copie una y otra vez. Porque así el compilador dirá, ¿no está definido complejo.h? Pues vale, pues entonces lo define, mete todo esto y termina el enzif.
sí que está definido. Sí que está definido complejo.h, pues entonces se salta todo esto y viene aquí, al length directamente, ¿vale? Entonces, esta misma estructura hay que meterla en todos los headers. No, está definido calculadora.h. Pues sí o no. Pues si no está definido, lo defines, ¿vale? Entonces, ahora ya no nos tiene que dar el problema de la redefinición. En div te faltará, ¿no? Ay, sí, me falta el length. Correcto. ¿Vale? Ahora está compilando. Está compilando, linkando y esto es Pregunta. otro. ¿Qué? Solo se hace en los .h. Solo se hace en los .h. ¿Vale? Vale. Esto solo se hace en los .h. Los .cpp no es necesario. Bien, aquí tenemos un bonito error, po.ino, que un definir de referencia al colector, un definir de referencia a tu calculadora. Ah, se me ha olvidado definir un constructor vacío. Y entonces el compilador me dice, ¿no has definido cómo es el código del constructor vacío? Pues tan simple como esto. Dentro del... O sea, tengo obligación de definir cómo es el código de todas las funciones que yo pongo en esta lista de calculadora.h. No tiene por qué estar aquí, puede estar en cualquier sitio, ¿vale? Como el constructor vacío en este caso no va a hacer nada, pues entonces simplemente pongo abre llave, punto y coma, cierra llave. ¿Vale? Y es un error no del compilador, es del linker, porque el linker lo que hace al final es buscar, vale, todas las funciones que tengo están aquí. Bueno, ahora no encuentra mi microcontrolador porque está en el puerto COM3 en vez de en el puerto COM6 que estaba buscando. Todas las funciones que tengo aquí están, dice no, me falta esta o me falta esta definición de variable. Vale, ahora ya está compilado, envía. Vale. ¿Qué? Que si puedes repetir este último que has puesto ahí en la de calculadora. O sea, el linkador me daba un error que me decía me falta la definición de el constructor vacío. Pues entonces es porque aquí no había puesto esto, simplemente llave, punto y coma llave, que es decir, nada. Pero si no lo pongo, pues wow. O sea que la función calculadora no te hacía nada. No, que el constructor vacío no estaba definido el código de cómo era por dentro el constructor vacío. Ese era el error. O sea, si yo aquí defino una función, quizás esa no era tan evidente, ¿no? Pero yo defino la función complejo resta. Y la defino aquí. Está definida, forma parte de la clase, pero luego se me olvida aquí de escribir el código de complejo resta. Pues entonces el compilador me va a dar ese error. Me va a dar ese mismo error. Porque dice, no, me falta la definición de esta función. Vale, vamos a ponerle aquí un
un delay 5000 que no esté todo el tiempo. ¿Vale? Entonces eso, me está sumando los números y me dice parte real 8, parte imaginaria 3. Pues si hemos sumado x más y, x tiene... ¿qué? Parte real 8, parte imaginaria 3. Ah, no, parte imaginaria 4. Vale, sí, correcto. 5 más 3 es 5 más 3 la parte real y 4 más 0 la parte imaginaria. Ese es el número. Y luego el x tiene parte real 3 y el módulo de x es 5, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada, 5. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un ejemplo de cómo estructurar un programa según programación orientada a objetos, ¿vale? Es la forma más correcta, más limpia de escribir un programa. Lo que me ha matado es lo del SQRT, que sale en la librería de Arduino con un nombre y luego aquí está implementado con otro. Se puede ir más en profundidad en esto de la programación orientada a objetos, pero yo creo que es mejor quedarnos en las utilidades básicas y que solo lo entendáis bien y lo manejéis y luego ya pues si una vez que habéis aprendido esto y manejado esto, pues ya si os toca meteros en esta programación y pues veis conceptos de herencia, conceptos de polimorfismo de operadores, pues ya... Porque, por ejemplo, una cosa que se puede hacer en C++ sería decir, en vez de escribir la suma de esta forma, se podría definir z igual a x más y. ¿Vale? Pero entonces tenemos que redefinir el operador suma. Y esto pues se haría dentro de la definición de la calculadora, ¿no? El polimorfismo de operadores que se dice. Pero bueno, esto no nos vamos a meter. O lo que habíamos hablado, el concepto de la herencia, que una clase pueda heredar propiedades de otra, ¿vale? Las librerías de Arduino están escritas de forma intensiva utilizando esta estructura. O sea, si vamos utilizando programación orientada a objetos, ¿no? Si vais a documentos de vuestro ordenador, Arduino, librerías, todas las librerías que hayáis instalado, pues están aquí, ¿no? Y si abrís una librería, pues tiene la carpeta, todas las librerías tienen la carpeta source, src, y aquí tendríamos los ficheros cpp y los ficheros header. Y entonces estos ficheros header pues definen la
Bueno, un montón de variables, un montón de tipos de datos y este no define ninguna clase. Pues he fallado miserablemente. El DNS, ¿y qué pasa? Que está definida en el CPP. Sí. Ah, no. Sí. ¿No? Tiene que estar definida aquí. Bueno, luego a veces te encuentras el código escrito de una manera muy rara. Ethernet. Enum, class. Class, vale. Entonces aquí veis, tenemos definidas esta clase con sus variables privadas, con sus métodos y sus funciones públicas y luego funciones privadas, ¿vale? Es decir, funciones que necesitan utilizar estas funciones públicas, pero que yo no quiero que se puedan acceder desde fuera de la clase, ¿vale? Porque sería peligroso, ¿vale? Y bueno, pues guarrería, ¿no? Dentro de una misma fichero H, pues definir varias clases. Pues no, esto... Este public UDP sería la forma de definir la herencia, ¿eh? Sería la clase Ethernet UDP, pues hereda de otra clase distinta. ¿Vale? Bueno, pues eso. Las librerías están definidas utilizando este tipo de programación. Vale. Otra cosa con la que no nos hemos metido son las estructuras. Entonces, una estructura es un tipo de datos complejo, ¿vale? Entonces, bueno, no sé por qué le he dado a... Si yo lo único que quería era salvarlo. ¿Cómo sería otra forma de definir un número complejo? Pues una forma de definir un número complejo sería decir struct complex int real int mag. ¿Vale? Entonces, de esta manera estamos dando nombre a una estructura que le llamamos complex, que tiene dos campos, ¿eh? Un campo que se llama real y otro campo que se llama imaginario, ¿vale? Claro, aquí en una estructura que definimos es una variable compleja, que dentro de esa variable hay subvariables, hay campos de esa variable. No podemos definir operaciones. En una clase definimos datos más las operaciones que hacemos con esos datos, ¿no? O sea, encapsulamos tanto los datos como las cosas que se pueden hacer con los datos. En una estructura simplemente solo podemos definir datos, no tipos. Así que una vez que hemos definido la estructura, podríamos definir variables A, B, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo accederíamos a los datos? Pues a punto real igual a 4, a punto imag igual a 5. ¿Vale? Y tendríamos esos datos que pues podríamos utilizar para hacer operaciones
pero ya es como, se maneja como una variable, se manejan como variables, lo que pasa que podemos manejar los campos independientes de estas variables. Entonces, un número complejo, la configuración de un sistema. ¿Vale? Bien. Siempre que definamos una estructura, este es el nombre de la estructura. Pero cada vez que ponemos cada vez que queremos definir variables del tipo de estructura complex, tenemos que poner delante la palabra struct para definir. Y esto de complex sale en azul, lo cual es mosqueante. Voy a llamarle complex, porque si no... Javier, Sí, en el Void Setup has utilizado la estructura complex 2 veces, porque has puesto 2 reales, 2 imaginarios. sí, A y B, dos, o sea, dos, Sí. sí, dos números complejos he definido. Eso, bueno, pero siempre que defino una variable de tipo complex, tengo que poner la palabra struct, ¿vale? ¿Cómo puedo evitarme esto de poner la palabra struct? Si delante de struct pongo typedef. ¿Vale? Typedef es un modificador que sirve para definir nuevos tipos de datos. O sea, al poner typedef struct complex, estoy definiendo complex como un nuevo tipo de datos, como si estuviese siendo un entero, un int, un float, ¿vale? Definir un nuevo tipo de dato. Entonces, como ahora complex es un nuevo tipo de dato, ya no hace falta que ponga la palabra complex, o sea, la palabra struct delante de complex. A la hora de definir una estructura, también puedo definir variables de ese tipo de estructura. O sea, si yo detrás de la definición de la estructura pongo C, pues entonces ahora podría utilizar C C.imag igual a 7. ¿Vale? Ahora podría utilizar la variable C como... Y estos son variables, ¿no? O sea, puedo hacer B igual a C. Puedo igualar una variable a otra. Y todos los campos de la variable se copiarán los unos dentro de los otros, ¿vale? Claro, no he entendido lo que es C. No he entendido lo que es C. C es una variable de tipo complejo. O sea, en vez de definir aquí la estructura, aquí defino la estructura y luego donde necesito utilizar variables de esa estructura las defino, a la vez que defino la estructura puedo definir ya una variable de ese tipo. Imagínate que lo que estás definiendo en la estructura es la configuración de tu máquina. Pues solo te hace falta una variable de ese tipo. Pues entonces pones el nombre de la variable detrás de la estructura y ya no te preocupas de definirlo en más sitios. ¿Lo puedes repetir esto, por favor? Y la C está compuesta por los 2 enteros, ¿no? Por los 2 enteros, sí. Vale. Sí. O sea, a la hora de... La estructura es como una plantilla. Lo que me dice es cómo, qué forma tiene esa plantilla, qué datos tiene. Pero claro, ahora para utilizar la estructura, tengo que definir variables de esa estructura. Pues, por ejemplo, complex AB es una forma de definir variables de esa estructura. Hay una segunda forma de definir variables de la estructura, que es detrás de la estructura, o sea, donde se cierran las llaves, poner el nombre de la variable que yo quiero definir para esa estructura. Entonces digo que es la variable C. Y si quieres poner otra más, pones coma.
Y Claro, C, D. Y vale. entonces defino dos variables. Pero claro, esto lo tengo que hacer justo aquí. Justo detrás de la llave y el punto y coma, que el punto y coma es obligatorio detrás del nombre de estos. Javi, ¿Qué? que porque habías dicho que lo ponías detrás de la llave. Porque es el único lugar donde puedo poner la definición sin tener que volver a poner el nombre de la estructura. ¿Lo entendéis? O sea, estos nombres de variables, si yo no quiero volver a poner complex, el único sitio donde puedo escribirlos es justo aquí. Porque si no, el compilador no sabe que lo que estoy haciendo es definir una variable de ese tipo. O sea, para que no sea del tipo complejo, ¿no? Para que C y D sean del tipo complex, tengo que escribirlas justo aquí. O sea, si yo las escribo aquí, pues el compilador va a dar error. Va a decir, B y F no sé de qué son. Tienen que estar justo ahí. Podría- Pero que no sé para qué te sirve. Eso te iba a preguntar. ¿Alguna aplicación con esto? Pues de las estructuras. De este ejemplo, por ejemplo. Sí. Pues, hombre, yo qué sé. Si por ejemplo quieres manejar números complejos, pero de una forma un poco más sencilla, sin definir clases, pues entonces puedes hacerla con una estructura. O sea, quiero decir, puedes, por ejemplo, todo lo que hemos hecho antes, ¿no? La definición de la calculadora de números complejos, pues puedes definir la calculadora de números complejos como una clase, pero un número complejo en sí mismo, definirlo simplemente como una estructura. Y entonces, porque igual no quieres nada más, solo quieres que un número que tenga parte real y parte imaginaria. Pues y ya está. Y luego la calculadora, que es la clase compleja, pues hace la suma, la multiplicación, la división, ¿vale? Es distintas formas de abordar un mismo problema, que es O al sea, final manejar un tipo de dato complejo, manejar un tipo de dato que no sea simplemente un entero, un real, un byte. yo luego solo tendré que coger la C y sumarla a otra variable más compleja. Si en el caso de que Claro, en el caso de que hagas la calculadora, pues ¿cómo podrías definir ahora la suma, ¿no? La suma de complejos. Pues entonces dirías complex resta o suma y dirías complex A, complex B. ¿Vale? Vale, Entonces, ya, a la hora de definir en la calculadora, ¿no? La suma, pues, y entonces ahora al hacer ¿no? Defines una variable complex X y haces X punto real igual a punto real más B punto real más y X punto imag igual a punto imag más B punto, dale con el menos, B punto imag y simplemente return X, ¿vale?
Entonces, utilizando estructura en vez de una clase compleja, pues entonces igual era más sencillo el manejo de los números complejos, ¿vale? Javier, Sí, en el void setup, cuando pones, por ejemplo, c.imag igual a 7, ¿cuánto valdría c.real si solamente le pones el valor imaginario? no lo sabes. No lo sabes. No lo sabes. La clase es un tipo de objeto más seguro porque como hemos hecho un constructor y hemos garantizado que se haga igual a 0, pero aquí lo que hace es simplemente reservar un espacio en memoria para el número complejo C y no le inicializas con ningún valor concreto. O sea, lo que hay allí en la memoria, basura. Vale, y cuando haces b igual a c, estarías machacando el valor real de b. Sí, Cuando- el valor real de B y el valor imaginario de B, sí. Con lo que Vale. tuviese C, fuese lo que fuese. Vale. Que C tendría 7, ¿no? Que C tendría 7 en su parte imaginaria, pero la parte real está sin inicializar. La parte real no sabemos lo que tiene. No sería 0, porque antes has hecho una suma de un real y complejo más un real y No, solo pero C solo hemos definido la parte imaginaria. Sí, sí, como en un ejemplo que has puesto antes, que has sumado dos complejos donde uno tenía un real y un complejo y el otro solo tenía un real. Pero lo habíamos hecho utilizando esto. Entonces, la parte imaginaria, si no le pasábamos nada, la inicializábamos a 0. Bueno, Por eso la clase es más segura, porque tú defines las cosas de una forma más detallada. Dices, pues, ¿qué pasa si yo defino el complejo vacío? El compilador no. Tú dices, ponlo a 0 y ponlo a 0. ¿Qué pasa si solo defino la parte real? La parte imaginaria le hago 0. ¿Vale? Entonces, la definición de clases es mucho más potente. Es mucho más potente que simplemente una estructura, ¿no? Que en la cual pues se deja todo así un poco. La definición de C++, alguna de las definiciones permite inicializar o definir la estructura, pero bueno, no quiero meterme en ese berenjenal, ¿vale? Y una pregunta. Tú Sí, has- Jesús. cuando igualas B a C, los valores de B son iguales a los de C, ¿no? Sí, Pero, por ejemplo, C tendrá parte real y parte imaginaria, ¿no? sí, ¿A cuál lo igualas? a O lo que tenga, la real a la real y la imaginaria a la imaginaria. eso es. Ah, vale, vale. Vale. Ujú. Más dudas. Bueno, pues tenéis que hacer 4 ejercicios. Son muy sencillos. El 12 sería una clase cuadrado, ¿no? Entonces nos dice que tenga un constructor al que le pases la longitud del lado, ¿no? Como es un cuadrado, pues tal. ¿Cuál será la variable privada de la clase? El lado. Y la clase tiene un método que devuelve el área. Entonces, es escribir el método que devuelve el área, o sea, el cuadrado del lado, y luego que te calcule el perímetro, que te calcule el lado por 4 y luego que te calcule la diagonal, ¿no? Pues la raíz cuadrada de los cuadrados de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Vale? Bueno, pues esto es una tontería, ¿eh?
y este gira cuadrado, es que ya no se me ocurría qué poner, un constructor que le pasamos la longitud del lado y la inclinación con respecto al eje de abscisas de uno de los lados. Y calcular la superficie del cuadrado, que es la misma, el perímetro, la longitud de la diagonal y las coordenadas de los vértices, ¿vale? Tenéis que coger vuestros grandes conocimientos de álgebra y aplicarlos para calcular la posición de los vértices. Y luego, pues, una clase círculo que le pasamos el radio y el centro y que nos devuelve el superficie y el vector que nos apunta, el módulo del vector desde el centro hasta tal. Entonces es simplemente el módulo del vector, pues es la raíz cuadrada de las coordenadas x0 y 0. Y la longitud de arco, esta de la longitud de arco. Ah, sí, claro, la longitud del arco de 2πr. Y tal. Y luego Canvas sería una clase compleja que admitiría círculos y gira cuadrados y que, o sea, un vector de círculos y gira cuadrados y que lo que nos hiciera es sumarnos todas las superficies de todos los objetos que tiene en su interior. Como una especie de calculadora. ¿Vale? Pues esto sería lo que hay que hacer. En un rato se pueden escribir todos y verlos todos. ¿Vale? Una pregunta, Javier. Sí. Con respecto al siguiente examen. Sí. ¿Qué entra? La programación. ¿Qué entra de programación o qué entra? Sí, en el examen. En el examen, pues en el examen entra ya toda la materia, que es todo lo que hemos visto hasta ahora, o sea, regulación, apuntes. Cualquier pregunta del primer parcial también. Hombre, sí y no. O sea, sí, puede entrar cualquier pregunta. Entonces, ¿cuáles eran los problemas claves? Tema 7, estabilidad, porque eso no lo preguntamos en el primer parcial. Tema 10, discretización de reguladores continuos, el que vimos la semana pasada es el que vimos, ¿no? Y el que hemos estado haciendo, discretización de reguladores continuos, es lo que hemos estado haciendo con los ejemplos de los filtros. Todo eso eran ejercicios de discretización de reguladores continuos. Y el que explicaré el miércoles que viene, que es el de síntesis directa. O sea, diseñar reguladores directamente sin que sean... O sea, la discretización de reguladores continuos, pues parte del último ejercicio que hicimos, no sé si fue el lunes, que hicimos un ejercicio de coger el método en lugar de las raíces, buscar cuáles serían los polos y discretizar ese regulador. A partir del método de los lugares de raíces, pues otra técnica diferente de usar un PID o un PID para construir un regulador, ¿vale? Es el método de Truxal, que le llaman. Y entonces, pues eso es lo que entrará en el examen del día 18.
¿vale? Que para el examen del día 18, pues nos queda la clase del día 9, la clase del día 14 y la clase del día 16, que básicamente esos 3 días haremos ejercicios del tema 11, ¿eh? Porque el método se explica en 5 minutos y luego ya es hacer ejercicios del método. Vale. ¿Subirás algún PDF más de ejercicios de examen? ¿O con lo... Es que yo creo que ya hay muchísimos. O igual estoy yo confundido y... O sea, subiste un PDF Sí, que tiene ejercicios de todos los parciales mezclados. Vale. A ver, ¿dónde estás? Regulación. Regulación automática. Las notas del examen. Colección de exámenes. Entonces tenemos ejercicios del primer parcial. Y aquí estarían ejercicios específicos del segundo parcial, ¿no? Sí. Entonces, los del método de Truxal son estos que son los de la pregunta 1, que es lo único que no hemos explicado de momento. Pero que la mayor parte del problema si os fijáis, ya lo hemos explicado, porque nos dice calcular el valor del periodo de muestreo. Eso ya lo hicimos en el primer parcial. Determinar la transformada Z del producto tal. Eso ya lo hemos hecho. Entonces nos falta explicar el punto 3. Diseñar un regulador. Eso es lo único que nos falta, porque luego obtener la respuesta al escalón unitario, pues eso ya lo sabemos hacer. ¿Vale? Y aquí tenéis un montón de ejercicios de este tipo. Y luego ejercicios de estabilidad, que son los otros tipos de ejercicios que ponemos en este examen. Y de programación. Algún ejercicio de programación. Pues diseñar la clase rectángulo. Pues o diseñar la clase triángulo. ¿Vale? Estos son ejercicios que hemos puesto de programación. Vale. Javier, una cosa. Sí. Que yo creo el documento de texto complejo.h, por ejemplo, y luego abro el Arduino y no se me hace nada. Porque te falta el INO. Necesitas un algo.ino. O sea, la estructura de la carpeta donde tienes tu Arduino SP32. La estructura donde tú tienes el complejo.h o el complejo.cpp tiene que tener un ino. Un calculadora.ino, un programa.ino, algo. Entonces, cuando le das doble clic al ino, es cuando se te hable el ino más el cpp más el h. Se te hablen todos. ¿Sí? ¿No? No, tampoco me lo hace. A ver. ¿Puedes presentar? Sí, voy. A ver. Que no sé. Ahora, ¿no? Sí, ahora. Le doy aquí. No vemos nada. No. No. Se ve una pantalla en blanco. Joder, a ver.
Dale a presentar monitor. En vez de Ah, vale. presentar ventana, Vale, ahora sí, ¿no? ahora sí. Pues me lo he creado aquí. Sí. Y no va. No te abre el complejo punto H. Curioso. Pues no sé por qué. Porque debería abrir todo lo que estuviese en la misma carpeta. Igual es algo de configuración. Preferencias. El tipo del complejo .h que pone en documento de texto. Sí, pero bueno, yo es porque lo he definido que sea, pero tampoco lo he definido que sea de no sé qué, yo lo he definido que sea de Notepad++. Sí. Yo lo he creado aquí. Luego y le he dado aquí. Sí, sí, sí. Ah, vale, pero ¿tú cómo tienes el sistema operativo para las extensiones de los ficheros conocidos? No tengo ni idea. A ver, cierra, que presento yo otra vez Vale. y explico informática. Las extensiones de los ficheros. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? No, propiedades. Vale. No, extensiones, opciones. Vale, venga, ya está. Si abrís cualquier ventana de Windows, ¿no? Las ventanas de Windows os aparecen así. Pero tenéis aquí una opción que pone vista, ¿vale? Vais a vista y dentro de la opción de vista pues podéis cambiar, ¿no? Los iconos, los detalles, pero tenéis aquí una cosa que pone opciones. Cambiar opciones de carpeta y búsqueda. Le damos a cambiar opciones de carpeta y búsqueda y dentro del menú de ver tenemos aquí una cosa muy importante. Entonces, hay una serie de opciones, pues por ejemplo, ocultar archivos protegidos del sistema operativo, que vosotros lo tendréis activo. Dice, sí, quiero ver los archivos del sistema operativo. Y hay esta opción que está activada siempre por defecto, ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocido, ¿vale? Entonces, tenéis que tenerla desclicada. Le dais a... Si la tengo clicada, ¿qué parece? ¿Qué pasa? Le doy a aplicar, entonces me sale el PO sin el punto .ino, ¿vale? O los archivos conocidos. ¿Eh? Entonces, si le das a desclicar, pues entonces a ti te tendría que aparecer calculadora.h.txt. Y el problema es que tienes que borrar ese .txt para que realmente Arduino te lo reconozca como un fichero header. O sea, a ti te aparecerá esto complejo.h si haces eso .txt. Te aparecerá de esta forma. Sí. Y entonces, si yo lo tengo de esta forma, cuando abro el ino no lo reconoce como un fichero de C. Entonces tengo que borrar esto. Tengo que borrar el .txt. Me dice, vas a morir, no se te ocurra hacer esto. Tú le dices que sí y entonces sí que te lo tiene que abrir el Arduino. A ver. Vale, sí, ahora sí.
¿Vale? Pues es eso. Es que no lo está reconociendo como un fichero de texto, como si fuese una documentación. Por eso no te lo abría. Y tampoco el include te daría error. Te diría, este fichero no existe. Vale. Gracias. Nada. Bueno, yo creo que por hoy ya tenemos bastante. Entonces, lunes que viene no hay clase, ¿verdad? ¿O sí que hay clase? Ya no sé si es puente, si no es puente. Nos saltamos los puentes. No, no hay clase.